Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Los que me seguís ya sabéis que me encantan todas las cosas artesanales, que están hechas a mano, que son originales y además que están personalizadas. Por eso hoy os traigo un proyecto ideal, fácil de hacer y muy práctico, y con unos materiales que son muy fáciles de conseguir. Lo primero que haremos será reunir todos los materiales que vamos a necesitar. Necesitaremos una percha de madera, tela de saco o arpillera, unas tijeras, cola blanca para madera, un pincel, un lápiz para marcar, cinta de encaje en color beige o blanco y algunos accesorios para decorar, como pueden ser unas flores. Lo primero que haremos va a ser extender la tela de arpillera sobre una superficie plana y a continuación ponemos la percha encima. Con un lápiz marcamos la silueta y añadimos un margen de 1 centímetro a todo el contorno. Tenemos que cortar una silueta para cada lado de la percha. Para pegarlas voy a utilizar esta cola para madera. Pega muy bien, además tiene un secado bastante rápido. Pero si tú no tienes, puedes utilizar un pegamento para tela, un pegamento de contacto, un Mod Podge, eso sí, que no manche y que al secar quede totalmente transparente. Así no se verán marcas en la tela. Con un pincel de pelo suave damos cola en una de las caras de la percha. No es necesario que pongamos mucha cantidad, la suficiente para dejarlo bien cubierta, procurando dejarla lisa y uniforme. De lo contrario, al colocar la tela se notarían algunos relieves que nos afearían el trabajo. Doblamos una de las siluetas de la tela y la colocamos en la mitad de la percha. Desdoblamos y vamos colocando. Esto lo hacemos para que nos quede bien centrada. Asegúrate de que las marcas del contorno coincidan con los bordes de la percha. Aplicamos un poco más de cola y terminamos de pegar la tela. Alisamos con los dedos y con un plástico duro o una tarjeta abeja presionamos un poco para dejarla bien ajustada y pegada. Esto hazlo del centro hacia los extremos, así evitarás que queden pliegues o arruguitas. Seguidamente ya podemos poner cola en la parte de arriba. Y pegamos la tela que habíamos dejado como margen. Es muy importante que quede bien pegada. La tela de saco se adapta perfectamente a la forma que tiene. Hacemos lo mismo con la parte de abajo.
Aseguramos los extremos y dejamos secar unos minutos. Seguidamente cortamos la tela de los extremos y los hilos que sobran. Ahora hacemos lo mismo con la otra cara. Damos cola sobre la percha y colocamos la tela. Presionamos para dejarla bien pegada . Y seguidamente pegamos la parte de arriba y la de abajo. Asegurando bien los extremos. Dejamos secar unos minutos y rematamos muy bien las esquinas, dejándolas lo más perfectas posibles. Esto es muy fácil, solamente tenemos que cortar el sobrante lo más cerca del borde. Si se te despega un poquito, lo pegas y vuelves a cortar. Seguidamente, ya sabéis, eliminamos los hilos o la tela sobrante para dejarlo lo más pulido posible. Si notas que te queda demasiado abultada, levanta un poco la tela y recórtala un poco más. Esto lo podemos hacer tanto en la parte superior como en la inferior, aunque una vez que esté rematada no se va a notar nada. Bueno, el paso que voy a hacer a continuación es opcional. Voy a decorar el gancho. Lo puedes dejar según está o ponerle una cuerda de yute. Lo dejes como lo dejes, al final la percha va a lucir muy bonita. Si no tenéis cuerda de yute, no la compréis. Basta con sacar varios hilos de la tela, que al final es lo mismo que si compras el cordón. Yo he sacado los hilos de la tela. Comenzamos por la punta. Para pegar la cuerda o los hilos, puedes hacerlo de varias maneras. Puedes poner un poco de pegamento, utilizar la pistola de silicona caliente o cinta de doble cara, como ha sido mi caso. A mí es como más me gusta y como queda mejor. Evitas quemarte y que te queden bultos. Pegamos la cuerda como se ve en la imagen y la vamos enrollando alrededor del gancho, presionando un poco para que pegue y apretándola para dejarla tirante.
Cada 3 o 4 centímetros pon un poquito de cinta de doble cara para que no se suelte. Tenemos que dejar la cuerda muy junta. La empujamos suavemente para mantenerla cerca de la vuelta anterior. Una vez que tengamos totalmente forrado el gancho, lo rematamos con un par de nudos. Damos unos puntos de pegamento y cortamos la cuerda que sobra. Ya solo queda decorarla. Como os comenté antes, voy a utilizar cinta de encaje. Mide todo el contorno de la percha y corta una tira con esa medida. Ponemos pegamento y comenzamos a colocarla desde el gancho. Si no tienes cinta de encaje no pasa nada, puedes utilizar galón, cinta de raso o cualquier pasamanería que te guste. Presionamos un poco para hacer la hendidura que trae, la podemos sujetar con unas pinzas para que no se mueva mientras se seca y continuamos pegando, dejando la esquina bien pulida. Si la has rematado antes y no tienes tela que te sobre, te va a quedar perfecta. Siempre empiezo colocando la cinta desde el gancho porque al final la unión es donde mejor queda y no se nota nada. Y para rematar nuestra percha y darle un toque más especial, voy a decorar la parte superior con un trozo de cinta de encaje de unos 15 centímetros y una flor. Pegamos la cinta en la parte trasera del gancho, la pasamos hacia adelante y la cruzamos. Fijamos con un poco de cola y seguidamente ponemos cola en la base de la flor y la pegamos. Si no tienes una cola que sea lo suficientemente resistente o veas que se te va a quitar, pégala con la pistola de silicona. Y así es como nos ha quedado la percha. Puedes sustituir la flor por un lazo grande de encaje, de la misma tela de saco, algún botón vintage, flores de tela de saco, lo que se os ocurra y os guste. Y como habéis visto, los materiales no pueden ser más fáciles de conseguir. Estas perchas son perfectas para vender o regalar, o simplemente para darle un toque más elegante a nuestro armario o vestidor. También son excelentes para dar en una boda como detalle a las invitadas. Esto únicamente es una idea. Cambia y combina los materiales a tu gusto para conseguir las que más se adapten a tu estilo. Y como siempre, quiero daros las gracias por ver mis publicaciones. Si tenéis alguna duda, dejadme un comentario, que os responderé encantada. También podéis regalarme un like y compartirlo con vuestros contactos. Si no queréis perderos ningún tutorial, suscribiros al canal y activar la campana para recibir las nuevas notificaciones. Un saludo y hasta pronto. Nos vemos en la próxima publicación.